El servicio devocional de la Fraternidad Rosacruz. Todas las lecturas litúrgicas, devocionales o espirituales tienen un efecto positivo y espiritual sobre los cuerpos del ser humano. Si una persona que está presente se pone en sintonía con las vibraciones emitidas por medio de la meditación y la oración, el beneficio de sus efectos se triplicará. Cuando una persona entra a una iglesia con elevados sentimientos de devoción, atrae hacia sí mismo los sentimientos, deseos y emociones de idéntica vibración que otras personas han dejado. Por el contrario, si el individuo entra con un sentimiento de indiferencia o con la sola intención de curiosear el interior del templo, por supuesto que poco beneficio va a obtener. Cuando Max Heindel fundó la Fraternidad Rosacruz en California, lo hizo por muchos motivos, y todos con la única intención de beneficiar al ser humano. Pero hay uno muy especial del cual se puede sacar el mismo provecho que saca cualquier devoto de una iglesia. Este es el que normalmente llamamos en la fraternidad servicio devocional del templo. Como en todas las órdenes, escuelas y religiones, hay unos servicios devocionales que son muy útiles para el desarrollo espiritual, sobre todo si se repiten. La repetición crea un hábito. Los hábitos, con el paso del tiempo, forman el carácter y según sea el carácter, también tiene una íntima relación con la creación del destino y, por supuesto, del karma en la futura vida. Vamos a analizar unos párrafos y unas frases de dicho servicio del templo para ver su maravilloso contenido espiritual. Es muy beneficioso para el alma meditar sobre estas frases en los momentos de tranquilidad y relajación. Y yo puedo afirmar que la meditación sobre estos párrafos por las noches es de un gran valor en la vida cotidiana. Uno de los primeros párrafos del servicio del templo de la Fraternidad Rosacruz, basados en las cartas de San Pablo a los Corintios y a los Filipenses y en la primera epístola de San Juan, dice así: Dios es luz. Si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tendremos comunión unos con otros. Cuando alguien escuche esto por primera vez, es posible que se pregunte: ¿y cómo se puede estar en la luz? Pero la respuesta viene dada a continuación, cuando este párrafo dice: el que ama a su hermano está en la luz, pero el que odia a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora ya deberíamos saber que amando a nuestros hermanos estamos en la luz de Dios y que lo contrario nos alejaría de Él y sufriríamos en lo personal y en lo terrenal, por medio del karma, como sabemos. Esto es fácil de comprender. Todos, en algún momento, hemos tenido algún problema serio con alguna persona cercana a nosotros, y muy posiblemente la mayoría de nosotros hemos experimentado el hecho de que cuanto más pensamos en el problema, más grande se hace y más nos domina, hasta que, si no ponemos un remedio, claro, incluso puede hacernos planificar alguna maldad contra él o ella. Eso sería estar en las tinieblas. Pero, ¿qué pasaría si no permitimos que eso ocurra a la vez que disculpamos, pedimos perdón o incluso nos fijamos o analizamos las virtudes que seguro que esa persona tiene? Pues ocurre que nos estaríamos dirigiendo hacia la luz para terminar, si proseguimos con este método,
enviándole pues sentimientos de amor y pensamientos de comprensión y de tolerancia. Esta es la gran diferencia que existe entre escuchar estas palabras cuando un miembro de la fraternidad asiste a un centro. Decía que la diferencia entre escuchar estas palabras cuando asistimos o incluso leemos el servicio del templo sin estar atentos y sin tener conciencia de ellas, o lo contrario. Esa es la gran diferencia. Hay quien asiste y mientras escucha la lectura pues está pensando en cualquier cosa. Y lo mismo ocurre con el resto de la lectura. Veamos el siguiente párrafo. Dice: no amemos solo de palabra, ni de boca para afuera, sino de hecho y en verdad. Porque aunque yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviese amor, sería como metal que simplemente resuena o címbalo que simplemente retiñe. Y aunque poseyera el don de la profecía y comprendiese todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera toda la fe hasta el punto de poder trasladar los montes, si no tuviera amor, nada sería. Y aunque diera todos mis bienes a los pobres, y aunque me dejase quemar vivo, si no tuviese amor, de nada me serviría. Aplicando esto a nuestra vida, llegaríamos a la conclusión de que decir que amamos al prójimo, pero sin llevarlo a la práctica, de nada sirve. ¿Alguien ha llevado a la práctica el hecho de ir en un medio de transporte público y observar a la gente a la vez que emite pensamientos de fraternidad, solidaridad o compasión y se envían sentimientos de amor hacia esas personas? Eso, además de estar en la luz, es amar a nuestros hermanos. Lo mismo ocurre con el resto del párrafo, porque nos dice que, aunque tengamos poderes o aunque nos dejemos quemar vivos, si no llevamos a la práctica el verdadero amor, de nada nos sirve. Esto parece muy difícil de cumplir, pero si no se intenta y si no se persiste, no se conseguirá nada. ¿Por qué no hablar con amor a una persona cuando vamos a hacer una gestión? ¿Por qué no enviar pensamientos de amor y solidaridad a quien los necesita? Nada lo impide excepto la falta de voluntad y de persistencia. Profundicemos en el significado del amor por medio de otro párrafo del servicio del templo de la Fraternidad Rosacruz de Masgender. Este dice así: el amor es paciente y amable. No es envidioso. No se jacta ni se engríe. No es indecente ni egoísta. No es susceptible ni mal pensado. No simpatiza con la injusticia, sino con la verdad. Siempre disculpa. Siempre confía. Siempre espera. Todo lo soporta. Cuánta sabiduría y cuánta enseñanza en tan pocas palabras. Todos los párrafos los he escuchado, meditado y desarrollado internamente hasta cierto grado durante unos cuantos años en el centro de Madrid. Pero de todos ellos, este es el que más me gusta. Veamos por qué. Cuando un miembro de la Fraternidad Rosacruz asiste al servicio del templo y está pensando en cosas personales o en sus negocios, y como consecuencia no es consciente del significado de estas palabras, o ni siquiera a lo mejor ni le entran por los oídos, y tampoco es consciente por tanto de estos párrafos que estamos analizando, su cuerpo de deseos no eleva su vibración, no se pone en sintonía con la espiritualidad de estas lecturas, ni su mente tampoco se eleva hacia las regiones superiores del mundo del pensamiento, porque no está meditándolas, no es consciente de ello.
que es lo que en el lenguaje moderno de hoy podríamos decir que esa persona está dormida. Pero cuando estamos atentos y nos hacemos conscientes del significado de esta lectura, la personalidad se queda a un lado. Intentamos identificarnos con nuestro ego o verdadero yo superior. Entonces surge la luz en nuestra mente y vemos más claro su significado a la vez que nos proponemos llevar a la práctica lo que representan esas palabras. Esa sería la actitud más correcta del miembro de la fraternidad que va a un centro, asiste a la lectura del servicio del templo y escucha atentamente. El verdadero aspirante Rosacruz debe preguntarse a sí mismo cuando escucha este párrafo algunas de las frases que en él se mencionan. Por ejemplo, ¿soy paciente y amable con los demás? Pero además de preguntárselo, debe llevarlo a su vida cotidiana por medio de la imaginación y ver cuándo y por qué no es paciente ni amable, o cuándo es lo contrario. Preguntémonos cada uno, ¿tengo envidia de alguien? ¿Soy indecente o egoísta, como dice la lectura? ¿Soy mal pensado y partidario de la injusticia? ¿Disculpo y soporto lo que me venga? ¿Espero y confío porque tengo fe y creo en la ayuda de Dios? Poner un sentimiento de amor en todos esos casos es superar todas esas dificultades y vivir en el amor. Si aplicáramos esos párrafos a nuestra vida y a nuestras relaciones con los demás para ver hasta qué punto cumplimos lo que se dice en dicho servicio del templo, casi me atrevo a asegurar que seríamos otra persona. El siguiente párrafo de este servicio, hay en él unas palabras que ya desde hace muchos años se me quedaron grabadas y procuro recordarlas junto a lo que he mencionado del párrafo anterior. Estas palabras son: el amor nunca se acaba. O dicho de otra forma, el amor es inagotable. ¿Qué significa esto? Pues que podemos estar emitiendo sentimientos de amor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿De cuántas caídas y errores nos libraríamos al cabo del día si esto fuera hecho así y de una forma intencionada y consciente? Mirar al enemigo, saludar al vecino, dar un apretón de manos a un compañero de trabajo, trabajar, observar la naturaleza y todo lo que se nos ocurra lo podemos hacer con amor. Alguien puede decir: a mí me costaría mucho mirar con amor a una persona que me hizo una mala jugada y que es mi enemigo. Yo pienso que un estudiante de la fraternidad no debe tener enemigos. Para él, otra persona quizás le tenga como un enemigo a él, sin motivo, sin razón. Por tanto, eso es superable. Imagínese y visualice cada mañana al despertarse que se va a encontrar con esa persona que supuestamente es enemigo. Imagínese que le mira con amor y que cuando está cerca de ella la saluda con amor y que ella le responde amigablemente y con una sonrisa. Con este ejercicio, con esta práctica, todas las mañanas, con la imaginación, la visualización, se elimina el mal concepto que podemos tener sobre la otra persona y se desarrollan buenos sentimientos hacia ella a la vez que se eliminan los malos. Quizás nunca lleguen a hablar estas dos personas, pero si surge la ocasión, yo aseguro por experiencia que todo será más fácil y que es muy posible que el enemigo no sea tan enemigo como una persona cree. El siguiente párrafo de este servicio dice:
Si nos amamos mutuamente, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Los ocultistas sabemos cuál es el método de evolución del ser humano. Sabemos de dónde procedemos y cuál es nuestra meta final, que es como decir, de una forma generalizada, que procedemos de Dios y a Él debemos volver. La propia evolución nos ha hecho desarrollar una conciencia que pasó de hacernos totalmente egoístas, incrédulos e ignorantes respecto a Dios, hasta el momento actual en que muchos sabemos que Dios está en nosotros mismos y no necesitamos buscarle físicamente en ningún sitio. Pero una cosa es tener conciencia de que Dios está en nosotros y otra es saber cómo desarrollar o elevar esa conciencia para así poder sentirle en algún grado, lo que nos lleva al primer párrafo. En el primer párrafo decíamos que Dios es luz y que quien ama a su hermano está en la luz, o sea, en Dios. Y en este nos lo repite de otra forma cuando leemos que si nos amamos mutuamente, Dios está en nosotros, y que Dios es amor y quien vive en el amor permanece en Dios y Dios en él. Por tanto, para acercarnos a Dios y desarrollar su conciencia, debemos vivir inmersos en el sentimiento más elevado que tengamos del amor y amar a todo ser viviente que nos rodee. De nada sirve decir que amamos al prójimo si tenemos sentimientos contrarios al amor respecto a cualquier persona. Y de nada sirve aparentar ser verdaderos representantes de Dios ante los demás si no expresamos sentimientos y deseos de amor desde que nos levantamos cada mañana. No quisiera terminar este escrito sin mencionar la tan repetida frase entre los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz que dice: el servicio amoroso y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso hacia Dios. Sabiendo que Dios es amor, que está en nosotros, que amando a los demás estamos en la luz o conciencia de Dios, y que el ideal más elevado que deberíamos tener es ser ejemplo o imitadores de lo que enseñó y de lo que representa Cristo, solo nos queda saber que si buscamos la manera de servir al prójimo de una forma desinteresada y amorosa, estaremos acercándonos a Dios a pasos agigantados. Y para hacer más fácil esto, nos dice el servicio del templo que olvidemos el aspecto poco atrayente de nuestro prójimo y que nos fijemos en la divina esencia en él escondida, en su alma, en su espíritu, que es como decir que olvidemos los malos conceptos y los malos sentimientos contra alguien y que busquemos y nos fijemos en sus virtudes, puesto que es un hermano nuestro y también hijo de Dios. Si alguien se pregunta ¿qué tengo que hacer para acelerar mi desarrollo espiritual?, no cabe duda que la respuesta es servir al prójimo con amor. En verdad es un camino de aceleración. Naturalmente, no se trata de decirlo, sino de sentirlo, de vivirlo, experimentarlo. Está bien que antes de levantarnos, en un ejercicio de visualización, nos veamos sirviendo en todas las oportunidades que se presenten durante el día. Pero lo importante es tener ese propósito y sentimiento durante todo el día. Para ello, aunque ese sentimiento no es fácil de explicar, deberíamos manifestar o exteriorizar en forma de radiaciones todo nuestro amor hacia las personas que nos rodean. De esta forma, a la hora de poder hacer algo por ellas, lo haremos dando lo mejor que tenemos dentro.
Pero con eso no basta tampoco, sino que el servicio debe ser hecho sin el menor deseo de obtener algo a cambio. El servicio debe salir del corazón, como sale de la madre hacia su hijo recién nacido. Cuando actuamos así es cuando sentimos el gozo de haber cumplido con lo que Dios desea y de haber satisfecho a nuestro yo superior. El conocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, la fraternidad espiritual, es la realización de Dios. Esta es otra de las frases que podemos leer en el servicio del templo de la Fraternidad Rosacruz. ¿Qué es el conocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos? Significa que todos debemos llevar dentro de nosotros y siempre presente el hecho de que todos somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos en espíritu. Todo lo que somos es el resultado de nuestras anteriores vidas, pero aunque así sea, somos el resultado de nuestras experiencias y relaciones con los demás. Todo lo que tenemos es obra de otras personas. Todo lo que comemos, leemos, de lo que disfrutamos, etc., es gracias a la labor de nuestros hermanos. Incluso el adelanto espiritual que obtenemos gracias a lo que aprendemos cuando nos hacen mal es digno de alabanza. Por consiguiente, ¿no deberíamos tenerlo siempre presente para poder sentirnos más hermanos? Si de verdad queremos realizarnos en Dios, debemos tener siempre presente que todos debemos ayudarnos mutuamente y que el que más puede hacerlo es porque le han dado esa oportunidad en esta vida. La fraternidad espiritual es saber que mientras otros estén por detrás de nosotros, no debemos preocuparnos tanto de nuestras cosas, sino que tenemos la obligación de preocuparnos por los que más nos necesitan. Siguiendo el párrafo anterior, leemos: para alcanzar esta realización, procuremos olvidar cada día el aspecto frecuentemente poco atrayente de nuestro prójimo e intentemos servir a la divina esencia en él escondida. Eso constituye la base de la fraternidad. Hasta aquí todo lo mencionado es bastante fácil de hacer. Lo malo y difícil es cuando tenemos problemas con alguien. Entonces, nuestros malos sentimientos se hacen fuertes y vencen a nuestros mejores deseos. Cada persona es un mundo. Su desarrollo lo ha obtenido de diferente forma a la nuestra. Su infancia, su educación, costumbres, manera de pensar y de ver la vida, sus ideales y deseos, y su carácter y temperamento son diferentes a los nuestros. Sin embargo, el fin de la humanidad es llegar a entenderse y amarse mutuamente, o amarnos mutuamente. Al principio del camino, cuando el aspirante a la vida superior se pone a trabajar seriamente para superar sus defectos, le es fácil quitarse los vicios y malas costumbres, pero después de un tiempo se debilita su fuerza ante las pruebas y tentaciones y su vida suele volver casi a lo que era antes. Pero lo aprendido le servirá para levantarse otra vez y luchar por el desarrollo espiritual. Así va evolucionando el aspirante espiritual, pero para que una persona pueda decir que ha superado algo, debe afrontarlo y vencerlo muchas veces. Si no es así, terminará cayendo en algunas de las pruebas que le pone la vida. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A mayor elevación espiritual, mayores pruebas. Cuanto mayor poder, más pruebas para ver si actuamos justamente. A mayor riqueza, más posibilidades de ayudar para que aprendamos a compartir.
Con todo esto quiero explicar la lucha que hay entre nuestro cuerpo de deseos y nuestros deseos elevados, o sea, ideales y aspiraciones que tenemos para ser mejores. La vida y las personas nos tientan y nos hacen caer porque nos dejamos llevar por sutiles pruebas que aparentemente no tienen importancia, pero que, sin embargo, nos pueden llevar a cometer graves daños a los demás. Cuanto más alto estamos, más daño nos podemos hacer al caer. Cuanto más elevados espiritualmente, más sutilmente somos puestos a prueba para ver cómo actuamos con nuestros hermanos. Esto lo sabe cualquier miembro de la fraternidad que sea probacionista. Nos fijamos en los defectos de los demás y ya no admitimos ni queremos ver cualidades que todo el mundo tiene. Si nos hace algo malo, intentamos evitarle para no convivir ni relacionarnos con él. Entre nosotros puede haber envidia, rencores, odios o solo malentendidos, pero lo cierto es que nos cuesta mucho olvidar cada día el aspecto frecuentemente poco atrayente de nuestro prójimo. Y ya para terminar, me gustaría poder, ya que lo intento y no puedo, imaginar el mundo así, olvidándonos del mal que vemos en los demás, admitiendo a lo que no queremos en nuestra vida, amando a los que nos caen mal o no nos gustan y sirviendo a esa divina esencia que todos tenemos en el interior, porque esa es la base y el único medio de formar la fraternidad universal. Alguien dirá que esto no se puede conseguir en nuestros días, pero yo digo que si no comenzamos a intentarlo en cualquier ocasión que se nos presente, la verdad es que no lo alcanzaremos nunca.